En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Bueno, saludamos eh, a la ministra secretaria general de la Presidencia, a todo su equipo que vemos ahí, eh, al subsecretario Nicolás Facuse, el jefe de la división de Administración General, señor Alfredo Latrop, y el jefe del Departamento de Administración y Finanzas, Rafael Bernales. Y de la Presidencia de la República nos acompaña la directora administrativa, señora Antonia Illanes, la jefa del Departamento de Finanzas, señora Natalie Lalebrán, y el analista, señor Claudio Araneda. La asesora, señora Verónica Alburqueque. De la Dirección del Presupuesto, la jefa de Ministerios Políticos y Poderes Autónomos, señora Mabel Barrante. Y los analistas, señora Jimena Zúñiga y señor Fabricio Ford. Que sean muy bienvenidos. Aprovecho también de saludar al senador Ricardo Lagos Weber, miembro titular de la comisión, como al nuevo integrante de la comisión, de la segunda subcomisión especial mixta de presupuesto, diputado Luis Cuello. Falta por llegar dos senadores, se van a incorporar, así que vamos a comenzar para ir ganando tiempo, porque en esta sesión tenemos que ver 4 ministerios. Entonces vamos a comenzar como siempre, vamos a ver la ejecución presupuestaria del año 2025 a la fecha. Y vamos a comenzar con la Presidencia de la República. Entonces le damos la palabra a la directora, señora Antonia Illanes. Tiene la palabra, señora directora. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a todos a los senadores presentes y comenzamos la presentación. Ahí. Bueno, esta presentación, lo primero que hay que señalar sobre la ejecución presupuestaria del año 2025 es que la misión de la Presidencia de la República está relacionada estrictamente con apoyar la gestión de su excelencia el Presidente de la República, garantizando la no discriminación y fundado en los valores de probidad, transparencia, excelencia y compromiso. En este año 2025, los 3 ejes principales de ejecución presupuestaria que hemos tenido es seguridad en el trabajo, con mayor dotación y mejores espacios laborales, actividades presidenciales en el territorio nacional, en todo el territorio nacional, y equipamiento para la continuidad operativa del servicio. Entonces, esta es la presentación principal del presupuesto. La ley de presupuesto inicial para el año 2025 fue por un poco más de 23.000 millones. Tuvimos una disminución de 592 millones en los primeros días de enero, que tiene que ver con una rebaja preventiva del gasto público, y hay un aumento que se observa de 801 millones, que es un 3,5% del presupuesto, que corresponde a la regularización de la deuda flotante, que eran compromisos devengados no pagados el año anterior, y la regularización del fondo de retiro. Con respecto a la representación porcentual del presupuesto en general de la Presidencia de la República, tiene que ver mucho con sus objetivos, que es principalmente gasto en personal, que tiene un 44,1%, y con los bienes y servicios de consumo, que es lo mayor que tenemos de gasto. Y la ejecución ahora, básicamente, de cada uno de los subtítulos. La ejecución presupuestaria de este año, que lo que llevamos a la fecha, tenemos un 63,4% ejecutado, que es mayor al año pasado, y eso tiene que ver básicamente con los subtítulos operacionales. Se han gastado más en todo lo correspondiente a mejora de las condiciones laborales. Ahí el primer subtítulo es de los gastos en personal. El personal de presidencia, hay una parte administrativa, pero hay
hay una parte importante correspondiente a la parte operativa, que son desde gaffiter, también a gente de cocina, etcétera. Y ese presupuesto está devengado en 60,6%, con un ajuste fiscal que se usó sobre 260 millones en remuneración, una disminución. Acá en específico queríamos ver con respecto a la hora extraordinaria que había una disminución desde el 2018 y esto tiene que ver con redistribución del trabajo y también con que utilizamos toda la dotación, especialmente la dotación de los operativos, que son los grados más bajos. Luego tenemos el subtítulo 22 de los bienes y servicios de consumo. Acá claramente hay una ejecución alta en los gastos operacionales que tienen que ver con la mantención principal del estado del palacio, especialmente en el subterráneo con respecto a las condiciones laborales de los trabajadores, de los espacios de trabajo. Luego tenemos el subtítulo de transparencias corrientes, que es el apoyo a las actividades presidenciales, esto principalmente el personal honorario que se paga y este va conforme a la ejecución de vengada de 2.257 millones, un 54,9%. La adquisición de activos no financieros también tiene que ver con lo que señalábamos que son como los bases de este presupuesto, que es para adquirir máquinas y equipos para los funcionarios y la adquisición de bombas, por eso sale para los pozos subterráneos que hay en La Moneda, etcétera. Y este presenta una ejecución de 183 millones, que es la adquisición de activos no financieros, básicamente un 29,2%, porque están todos en bases de licitación para que salgan dentro del segundo semestre, las licitaciones. Eso en conclusión, presidente, la ejecución presupuestaria de la presidencia. Gracias, directora. Ofrezco la palabra a parlamentarios. Yo le hacer una consulta. Aumentó un 53% en gasto en personal, por lo que le escuché. O sea, no, llegan un 53%. Perdón, presidente, lo que aumentó más en los gastos operacionales, que son las mejoras de los lugares de trabajo. El personal no está al mismo respecto del año anterior. Sí. No. Es respecto a lo ejecutado. Sí. Lo ejecutado. Sí. Eso está ambulante. Sí. Un 53%. Y o sea, vamos como un 55 en promedio, en el total de gastos arriba, en un cuadro que tengo aquí. 63,4. Correcto. Sí. Y algo le escuché respecto, se refería al Palacio Cerro Castillo. ¿Cómo? ¿Algún gasto adicional en Cerro Castillo? En Cerro Castillo, algunas de las mejoras de los baños de los trabajadores también, pero son menores. La mayoría son en La Moneda. Sí, sí, pero cosas más grandes no. No. O sea, está en un régimen según lo que Sí. se presupuestó. Lo que se presupuesta, sí. No hay nada adicional. No hay nada adicional, sí. Perfecto. Bueno, ya que no hay preguntas de los parlamentarios, damos. Es que esto es para que es una previa antes presupuesto, ¿no? Pero es bueno tenerlo para que si lo obligue a usted a ordenarse bien. El presupuesto ya entra en septiembre, así que del 2026. ¿Sí? Así que le agradecemos su exposición a todo su equipo y pasaríamos al otro ministerio. ¿Mm? ¿Mm? ¿Sí? Sí. A la ministra.
Ministra Secretaria General de la Presidencia. ¿Ah? Bueno, la señora Macarena Lobos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores, diputados, los miembros de la Secretaría, quienes nos acompañan desde la presidencia de la Dirección de Presupuesto, por cierto, al subsecretario y al equipo de este ministerio. Está ya dispuesta, tal como corresponde, ¿no es cierto?, en esta época del año, venimos a analizar la ejecución presupuestaria de nuestra cartera. Si uno vemos en la primera lámina, tenemos el presupuesto de la ley inicial, que asciende a 15.811.520 millones, y la ley vigente, ¿no es cierto?, porque hemos tenido una rebaja presupuestaria. Aquí me gustaría contextualizar de manera global. Ustedes recordarán que el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, desde el año pasado, ahora ha experimentado una transformación de manera importante. Primero, porque teníamos, ¿no es cierto?, y si vamos a la lámina siguiente para que vayamos viéndolo gráficamente, teníamos la de División de Gobierno Digital, que como ustedes saben, por mandato de esta propia Parlamento, fue trasladada al alero, ¿no es cierto?, del programa de modernización a la Subsecretaría de Hacienda, y eso era un peso relativo relevante en nuestro presupuesto. Luego, con ocasión de la ley 21.730, que creó el Ministerio de Seguridad Pública y reformuló el Ministerio del Interior, tanto asumiendo este último, ¿no es cierto?, el rol de coordinación y primos inter pares dentro del gabinete, se trasladó la División de Coordinación Institucional y la División de Estudios también desde la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio del Interior. La División de Coordinación Interministerial, igual. La División de Estudios, DIVES. Ya. Adicionalmente, como ustedes saben, como ustedes saben, estaban alojadas en nuestra Secretaría de Estado, por una parte, el Plan Buen Vivir, que tuvo su origen, ¿no es cierto?, en el Ministerio del Interior, luego se radicó en la Secretaría General de la Presidencia, y por mandato del artículo 46 de la Ley de Presupuesto del año pasado, se estableció que una vez que fuera creado, ¿no es cierto?, separado, que fue la recomendación de por qué se sacó de Interior, ¿no es cierto?, los organismos internacionales consideraban que no era razonable que tuviéramos la seguridad y también, ¿no es cierto?, el desarrollo de un plan para mejorar las brechas, ¿no es cierto?, en las cuatro regiones en que estaba el plan. Se separó y por eso se fue a la Secretaría General de la Presidencia. Una vez que se saca seguridad interior, naturalmente lo lógico es que volviera a ese lugar, y de ahí que a partir de junio de este año, cumpliendo el mandato del artículo 46 de la Ley de Presupuesto, se localiza también en Interior. Y como ustedes saben, estaba, ¿no es cierto?, la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que fue una comisión asesora presidencial creada para hacer una propuesta que entregaron en abril de este año sobre las propuestas de la macrozona sur, y eso terminó, estaba previsto que finalizara en noviembre del año pasado, tuvo 2 prórrogas, eso es parte de las modificaciones presupuestarias que experimentó nuestro presupuesto, y esa perspectiva se prorrogó para el cumplimiento cabal de su mandato hasta el 30 de abril, fecha en la cual también desaparece. Luego había un personal adicional que, por una glosa de la Ley de Presupuesto, establecía que iba a haber una unidad de seguimiento para darle, ¿no es cierto?, continuidad al cumplimiento de las obligaciones mandatadas por la Comisión para la Paz y Entendimiento, y en ese sentido esos funcionarios fueron también traspasados al Ministerio del Interior para que la unidad de seguimiento y el buen vivir estén localizados ahora en esa cartera. Por tanto, si uno ve, ¿no es cierto?, en la lámina que está proyectada, tenemos una diferencia muy sustantiva, no solo del organigrama, sino también del presupuesto a ejecutar. Pasamos de un presupuesto el año 24, ¿no es cierto?, de 27.000 millones a uno de 15.000 millones el año 2025, que además por los ajustes presupuestarios, inicialmente, tal como lo decía en presidencia, tuvimos el recorte preventivo comprometido, ¿no es cierto?, en la glosa de ley de presupuesto, que supuso, ¿no es cierto?, una reducción aproximada en los primeros 10 días del año, ¿no es cierto?, que supuso una rebaja global para todos los ministerios, solo los que estaban excluidos, como ustedes recuerdan, seguridad, salud, gendarmería, etc. De 379 millones. Luego tenemos estos incrementos, ¿no es cierto?, para las prórrogas de la Comisión para la Paz y Entendimiento, luego la rebaja producto del traspaso de la DIVES y la DCI, y en total, con los saldos iniciales de caja y todo, tenemos una rebaja neta, ¿no es cierto?, de 508.031. Yendo ya directamente entonces a la ejecución, primero viendo acá la proporción, tal como ocurre también en presidencia. Una consulta, sí. O sea, las rebajas fueron 12.000 millones. Más o menos, claro, es una disminución, 12.000, claro. Exactamente, casi 12.000 millones, 11.669.445 para ser exacta, lo que equivale a un 42,5% menos. Exacto. O sea, claro, tenemos el recorte propio de la transformación institucional, más el recorte preventivo, ¿no es cierto?, más
estos incrementos transitorios producto de la prórroga de la Comisión para la Paz y Entendimiento. Tal como lo decían en Presidencia, si uno ve en este gráfico de torta, el que se está proyectando, el gasto de la Secretaría General de la Presidencia tiene un peso relativo al subtítulo 21 de más de un 80%, ¿no es cierto?, que es el subtítulo vinculado a personal, seguido del de bienes y servicios, el subtítulo 22, con un peso relativo al 13,8%. Entrando de lleno, ¿no es cierto?, ahora en el tema de la ejecución, tenemos la ejecución global, la siguiente, por favor. La ejecución global a nivel de Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y luego iremos haciendo el desglose por cada uno de nuestros programas. Tenemos, ¿no es cierto?, en primer lugar la Secretaría General de la Presidencia, el programa 01, con una ejecución del 54,82%. El CAI, que ustedes también recordarán, ustedes tuvieron a bien despachar y estamos creando un nuevo servicio, que es el Servicio de Auditoría General de Gobierno. Estamos en control preventivo de ese proyecto de ley en el Tribunal Constitucional y esperamos que prontamente se pueda transformar en ley por mandato de la 21.730. También este servicio va a ser al alero del Ministerio del Interior, por tanto experimentará de aquí a fin de año nuevamente una transformación, ¿no es cierto?, lo que es el presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia. Por cierto, hay que dictar los decretos con fuerza de ley, sí que lo más probable es que para la presentación del presupuesto 2026 venga todavía el CAI en el presupuesto de SECPRE y la transferencia se materialice con posterioridad durante el primer esperamos, ¿no es cierto?, semestre del próximo año. Luego, en el Consejo de Auditoría tenemos una ejecución del 62,4%, en el Plan Buen Vivir 46,20% y en la Comisión 66,92%. Si bien tanto la Comisión para la Paz y Entendimiento y el Plan Buen Vivir ya no están radicados acá, como ustedes saben, hay algunos gastos comprometidos, pendientes de facturación, y por tanto, al cierre de la ejecución al 31 de julio todavía están incorporados, aunque ya no están localizados institucionalmente en la Secretaría General de la Presidencia. Y si vemos en la ejecución agregada de los distintos programas de nuestro ministerio, vemos que llegamos a un promedio de 55,3%, muy en línea, ¿no es cierto?, a la fecha actual del año. Acá también tenemos los pesos relativos después, obviamente el subtítulo que pesa más dentro de la ejecución presupuestaria, que es casi un 80% del programa 01, y luego seguimos, ¿no es cierto?, con el CAI para terminar con el Buen Vivir y la Comisión para la Paz y Entendimiento de acuerdo a el gráfico de torta. Si uno va ahora, vamos a ver la ejecución desglosada por cada uno de los subtítulos dentro de cada programa. Acá tenemos, ¿no es cierto?, en promedio, como decíamos, una ejecución del 55%. Tenemos el subtítulo 21 personal, que básicamente con las transformaciones que hemos dicho, ¿no es cierto?, que ha ido bajando aproximadamente. El traspaso en total han sido de 57 personas, si bien hay algunos que todavía están en trámite de transformación, ¿no es cierto?, fueron 35 por la DC y la DIVES, que plantas, contratas y honorarios, más el soporte administrativo. Esto es bien importante porque no solo en la lógica, ¿no es cierto?, de eficientar el gasto público y racionalizar el buen uso de los recursos públicos, nosotros no solo traspasamos las funciones propias, ¿no es cierto?, de las divisiones que estábamos traspasando, sino que hicimos el ajuste adicional en nuestra propia división de gestión general para efectos de que efectivamente el apoyo y soporte que da, ¿no es cierto?, el aparataje administrativo tenga una correlación real con las funciones adicionales. Entonces, parte de esos funcionarios que cumplen funciones administrativas también fueron traspasados para apoyar a las carteras que lo recepcionan, ¿no es cierto?, en esa función y así hacer un mejor uso de los recursos públicos. Luego tenemos en bienes y servicios de consumo, un 51%, ¿no es cierto?, de gasto a la fecha, que es básicamente arriendos. Luego tenemos prestaciones de seguridad social, que está lo típico, se abre con 10 pesos, luego tiene una ejecución del 100%, es un incentivo al retiro. Ustedes saben que los incentivos al retiro siempre se abre la línea solo con 10 pesos y a medida que se van materializando, se van suplementando los recursos. Luego tenemos los integros al fisco, que tienen un 74% de ejecución, que equivale básicamente a la devolución por licencias médicas que estamos haciendo, ¿no es cierto?, el recupero de licencias médicas y todo lo relativo a los saldos no utilizados. Luego tenemos la adquisición de activos no financieros, que tenemos una ejecución bastante acotada, ¿no es cierto?, solo un 3%, que equivale a la adquisición básicamente de tablet para el equipo de comunicaciones del Ministerio, y estamos con la lógica de poder ejecutar una programación para este segundo semestre, ¿no es cierto?, de reposición de elementos tecnológicos y eventualmente hacer una reasignación, vamos a ver luego, para el CAI,
que requiere, ¿no es cierto?, mejorar las herramientas tecnológicas para el mejor cumplimiento de su labor de auditoría interna. Por último, tenemos el servicio a la deuda, que es el pago de las deudas devengadas, ¿no es cierto?, por los procesos de pago automático durante el 2024 y que se materializan en el año 25. Sigamos a la siguiente. Solo acá tenemos una comparación. Como ustedes ven, que más allá, ¿no es cierto?, del volumen y el peso relativo del presupuesto, se ve que a la fecha tenemos una ejecución equivalente más o menos a la que teníamos el año pasado, que va muy en línea del del mes del año en el que estamos, que bordea, ¿no es cierto?, el 55%, lo que refleja los esfuerzos, por cierto, de gestión y control presupuestario que hemos tenido para mantener, ¿no es cierto?, un gasto acorde a lo mandatado por la ley de presupuesto, que efectivamente no concentremos finalmente el gasto en el último trimestre, sino que sea un gasto que se vaya ejecutando de manera regular durante el año. La siguiente, por favor, pasamos ahora, siguiendo el espejo del mismo análisis que hemos hecho para el programa 01, ¿no es cierto?, de la Secretaría General de la Presidencia, haciendo el mismo desglose respecto a los otros programas. Aquí tenemos el CAI, que en el agregado tiene un 62% de ejecución, con una ejecución importante, ¿no es cierto?, en los bienes y servicios de consumo, y en el tema de efectivamente lo que yo planteaba. Acá no tenemos subtítulo 29 y la idea es que pudiéramos hacer dado que tenemos una baja ejecución en el programa 01, estamos en conversaciones con la Dirección de Presupuesto para poder hacer, ¿no es cierto?, una ajuste presupuestario que nos permita, como decía, dotar de mejores herramientas tecnológicas al CAI. Ustedes saben, con todo el tema de el control interno es una herramienta clave, ¿no es cierto? Ha quedado demostrado, lo vimos cuando vimos el tema del proyecto del SAI, es complementario y coayudante al control externo que realiza la Contraloría General de la República, y hemos visto que el uso de herramientas tecnológicas es muy eficiente y ayuda a hacer un mejor control interno, y esa perspectiva nos parece relevante, que más allá que sea un servicio, ¿no es cierto?, que posteriormente, cuando entre en vigencia la ley, se traspasa al Ministerio del Interior, tenga un soporte tecnológico más robusto que le permita acometer los desafíos que tiene por delante. Acá los gastos han estado básicamente en todo lo que tiene que ver con servicios, ¿no es cierto?, de nube y servicios tecnológicos para el soporte tecnológico. Luego, como decíamos, el CAI ha tenido una evolución un poco mayor durante este año, justamente producto de las licencias adquiridas, ¿no es cierto?, para mejorar el control interno. ¿Se nos fue? Y luego nos queda la ejecución relativa al Plan Buen Vivir, que ya comentábamos que a partir del 1 de junio está radicado por el mandato de la ley del artículo 46 de la Ley de Presupuesto en el Ministerio del Interior. Está tramitándose el decreto que materializa ese traspaso de 23 personas a honorarios que estaban autorizadas para la contratación, y sin embargo, como habían devengos todavía, está reflejado aquí el corte del 31 de julio con una ejecución del 46%, que es un poco mayor, ¿no es cierto?, a la que tenía el año pasado a la misma fecha, vinculado básicamente con el tema relativo al cierre del programa. Y finalmente, como vemos, tenemos la Comisión para la Paz y Entendimiento, que después de la segunda prórroga, decretada en febrero de este año, tuvo término de pleno derecho el 30 de abril con la entrega del informe efectuado por los comisionados y comisionadas, y aquí también mostramos la ejecución por los gastos, ¿no es cierto?, relativos al cierre de estas actividades, y que corresponde a la fecha del cierre de un 66% del cumplimiento del mismo, también superior a lo que teníamos el año pasado a esta fecha, producto también del cierre presupuestario vinculado al término de las funciones de esta comisión. Eso en términos generales, por su intermedio, presidente, es muy disponible para todas las consultas que tengan a bien formular. Le damos la bienvenida al senador Galilea. Gracias, ministra. Efectivamente, saludamos al senador Rodrigo Galilea y aprovecho de ofrecer la palabra a los parlamentarios sobre la exposición de la ministra de SECPRES. Diputado Luis Cuello. Sí, gracias, presidente. Solo quisiera consultar a la ministra por su intermedio si la rebaja preventiva, cómo impactó la dotación del ministerio, y si eso significó algún cambio en cómo se compone el personal, y si ese cambio, si se produjo, impactó también en digamos, en la gestión del ministerio. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Ministro.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Tal como lo consulta el diputado Cuello, esto corresponde a la rebaja preventiva, en que todos los ministerios contribuyendo, ¿no es cierto?, al cumplimiento del marco presupuestario comprometido en el marco, la tramitación de la ley de presupuesto, tuvimos una rebaja de 379 275 millones que afectó, ¿no es cierto?, a los distintos programas. En la práctica nosotros teníamos todavía cupos dentro de nuestra dotación vigente, o sea, vacantes, perdón, y esa perspectiva no afectó, digamos, el tema de personal y nos ajustamos a los mandatos de poder hacer más eficiente y por lo mismo, además hemos tenido y contribuyendo en esa misma línea, la reestructuración que hicimos no solo afectó, ¿no es cierto?, a las divisiones que correspondía traspasar, sino también hicimos un esfuerzo con nuestros propios funcionarios y funcionarias que trabajamos en conjunto, el tema del traspaso, que no es menor, digamos, porque siempre cuando hay traspasos puede haber mucha tensión con los funcionarios. Nosotros hemos hecho un trabajo colaborativo y agradecemos a nuestras asociaciones de funcionarios, a nuestra asociación de funcionarios, en acuerdo con ellos, con un proceso de concurso para efecto que también personas de la administración pudieran traspasarse y así ajustarnos, ¿no es cierto?, ir ajustando también nuestra dotación de soporte a la que va quedando en las divisiones más del core, digamos, del trabajo que hace la Secretaría General de la Presidencia. Gracias, ministra. Yo quisiera hacer una consulta respecto al, no sé si se puede repetir dónde está la curva ahí de Pan Buen Vivir, que usted la puso ahí. ¿La tiene? No avanza. La comparativa de gasto, ¿no es cierto?, 24-25, ¿no? Esa era. Sí. A ver si nos puede explicar, porque ahí está el quiebre, digamos, de las dos líneas, digamos. Claro, ¿no? en la práctica Estamos comparando con el año pasado. estamos comparando, claro, es que Ya. en la práctica esto es una comparación meramente referencial, porque como decía, habida cuenta de que a partir del 1 de junio el plan, ¿no es cierto?, se traspasa a interior. En la práctica lo que nos queda para julio, lo que es junio y julio, ¿no es cierto?, que es bastante menor. En junio del año pasado teníamos 51 y en julio del año pasado 60. Este es lo que nos quedan de gastos de vengado hasta el cierre del programa. Y por eso, ¿no es cierto?, tenemos una disminución de 51 a 44 y de 60 a 46%, habida cuenta que es el cierre, ¿no es cierto?, de los contratos que estaban ya con facturación de vengada, pero que tenían por tanto que pagarse más allá del traspaso. Hay que recordar que el Plan Buen Vivir operaba tanto en Santiago, tenía la Secretaría Ejecutiva en Santiago, los gastos del subtítulo 22, básicamente aquí eran gastos subtítulo 21 y 22, vinculados a los 23 personas que estaban distribuidas tanto en la región metropolitana como en las 4 regiones en que operaba el Plan Buen Vivir, y vinculados al subtítulo 22, que eran los arriendos de los edificios en que operan y los gastos básicamente en viáticos y arriendo de vehículos para el despliegue territorial, que es la parte más relevante, ¿no es cierto?, del trabajo que realizaba el Plan Buen Vivir en este diálogo intercultural, interterritorial que realizaban con los distintos habitantes de la región, justamente para poder disminuir las brechas de los distintos aspectos en una lógica de interculturalidad y también de trabajo intersectorial, que es muy importante, digamos, porque ocurría mucho que en las regiones, que tenemos una brecha muy importante, esto nos abordaba con la lógica de que nosotros realizamos el Buen Vivir, realizar el plan de articulación para que cada una de las reparticiones, en el marco de sus funciones y atribuciones, puedan acometer, ¿no es cierto?, la satisfacción oportuna de las necesidades de las comunidades mapuche. Gracias, ministra. Y aprovecho sobre el mismo punto. Esta redistribución significó de personal, también de cambio de edificio, de regiones. ¿Cómo si se hizo o hay cosas pendientes todavía en esa materia? Porque el traspaso sabemos todo lo que significa, algunas cosas quedan incluso eh, yo diría rezagadas, no por
problemas técnicos, problemas contractuales, cosas de ese tipo. ¿Sabes, Manuel, cómo van a terminar el año, digamos, con respecto a estos cambios que no son fáciles? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, como decía y ponía de relieve al principio, ha sido desafiante desde el punto de vista de la administración para esta cartera, los diferentes desafíos que hemos tenido que abordar, ¿no es cierto?, con distintos traspasos y transformaciones institucionales. Respecto a los traspasos derivados de la creación del Ministerio, la reformulación del Ministerio del Interior con ocasión de la creación del Ministerio de Seguridad, de la división de la DIVES, la DCI y el personal administrativo asociado, eso ya se materializó. Ustedes saben que hicimos un esfuerzo muy importante para sacar los DFL en tiempo récord, que habilitaban, ¿no es cierto?, la creación del Ministerio de Seguridad y el rediseño del Ministerio del Interior, y luego se dictaron los decretos con la nómina de las personas traspasadas, habiendo, como decía, que me parece muy relevante destacarlo, hecho un proceso en acuerdo con nuestros funcionarios y funcionarias, un proceso interno de postulación para el caso de los traspasos respecto al personal administrativo, porque lo otro, por mandato legal, ¿no es cierto?, correspondía a que se traspasaran íntegramente todos los que formaban parte de esas divisiones. En el caso del Plan Buen Vivir, estamos en proceso de el trámite de, es un decreto que va a registro, no va a toma de razón, y ya se dictó el decreto, ¿no es cierto?, con fecha 30 de mayo del presente año, para que a partir del 1 de junio se materializara la transformación. En el caso, como lo mandataba el artículo 46 por su intermedio presidente, establece que a partir del traspaso por el solo Ministerio de la Ley, no solo las personas, sino todas las obligaciones asumidas por el plan pasan a depender, ¿no es cierto?, de la cartera del Ministerio del Interior, y eso ya se ha materializado y por tanto tenemos todos los traspasos mandatados para este ministerio ya ejecutados. En el caso del quedan solo pendientes un par de personas del soporte administrativo, habida cuenta que como fue con un proceso de postulación, digamos, de concurso interno de postulación, que está todavía en trámite, pero ya estamos a puertas o sea, cuando vengamos con la formulación presupuestaria ya va a estar materializado totalmente e íntegramente el trámite. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra a los señores parlamentarios. A ver, yo tengo aquí el informe de la Oficina de Asesoría Presupuestaria del Senado. El caballero que está al fondo ahí, que siempre está preocupado, digamos, del cumplimiento de los compromisos, si si hay algo pendiente, y en el caso de la Presidencia de la República hay un 100% cumplimiento respecto al vigente, y el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia de la República tiene un 100% cumplimiento. Así que también va a pasar la nota sobresaliente. Sí. Lo felicito, porque no es así en todos los ministerios. Nosotros que redactamos la glosa no podemos no cumplir. ¿Ah? Así que lo felicito, está muy, muy bien. Bueno, damos por terminado la exposición de la presidencia y la exposición del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, puesto por la ministra, y vamos a hacer una suspensión de 5 minutos. Gracias. Recording stopped.